El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo la poderosa palabra de Dios, dando a conocer el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, dando a conocer el pensamiento de las tinieblas. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Importante, de suma importancia, el que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, testigos de los padecimientos de Jesús, pregoneros de las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio, guerreros o batalladores, aquellos que fuimos llamados a librar batallas, conflictos, a través del poder del Espíritu Santo manifestado en nosotros, deshacer las obras del diablo y establecer el reino eterno en la vida de los hombres. Es la palabra la que nos sostiene. La fe en una palabra que Dios nos ha dado nos hace inconmovibles, triunfadores, nos hace mantenernos en victoria 24 horas al día, independientemente de las circunstancias, las adversidades, los ataques, las pruebas, las tentaciones. Si nos mantenemos cumpliendo con los principios del reino eterno, los principios universales, no hay diablo, tiniebla, demonios, circunstancias que puedan con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y como dijo Kathryn Kuhlman en una ocasión, estamos jugando para el equipo que va ganando y nunca pierde. Métase eso en su espíritu. ¿Quién les habla? Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Pedimos al Eterno, y también pido a todos aquellos que me están escuchando a través de este audio imagen, por favor, compartan este mensaje, suscríbanse a mi canal y compartan este mensaje para todo el que pueda. Si usted quiere bajar el audio y poner la imagen y llevarlo a su portal, a su canal de YouTube, pues hágalo, yo lo autorizo para eso, no tengo problemas, hágalo. Esto no es mío, este mensaje que estoy dando no es de mi propiedad, es una iluminación que se me ha dado por el Espíritu de lo que está escrito en revelación, de lo que se escribió por inspiración del Espíritu Santo. Estamos desarrollando el tema de la fe. Estamos tratando tópicos y vamos a seguir desarrollando este tema que es de suma importancia, que es de tanta necesidad ante un mundo que está sumergido en los temores, las dudas, las ansiedades, las preocupaciones, y aún dentro de la iglesia tenemos una ironía, la más grande ironía, que la iglesia está llena
como decía alguien, de creyentes incrédulos. ¿Cómo se las arreglan para ser creyentes siendo incrédulos? No lo sé. Mas yo lo digo, que la iglesia está llena de hijos de Dios, pero que no le creen a Dios, no califican como creyentes. Nuestro tópico pasado, hablamos en el estudio 9, este es el 10, este es el estudio número 10. El tópico pasado hablamos acerca de lo que es la fe y el temor. Tuvimos claro en eso, tuvimos muy claro. Decía que el temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas, que incluso pueden conducirlo hasta la muerte. El temor produce inseguridad, la inseguridad desconfianza, la desconfianza incertidumbre, la incertidumbre duda, la duda preocupación, la preocupación afán, el afán la ansiedad el desasosiego inestabilidad, la inestabilidad confusión, la confusión angustia, la angustia tensiones nerviosas, las tensiones nerviosas depresión, la depresión problemas cardíacos, llevando al ser a posibles infartos, problemas estomacales tales como úlceras, gastritis, y finalmente puede llevarlo hasta la muerte. Eso lo hace el temor. Pero la fe, cuando usted deposita la fe que está en usted como fruto del Espíritu, y usted logra desarrollarlo por el conocimiento de la palabra, y deposita la fe en una palabra que Dios le dio, sea una promesa, sea una bendición, sea un legado, sea una herencia de lo que usted tiene y puede en Cristo Jesús. Usted tiene que tener una identidad de lo que usted tiene y puede en Cristo Jesús. Y usted deposita la fe en esa palabra que está plasmada en el texto sagrado, de lo que ya Dios decretó, y que no hay tinieblas, ni diablos, ni demonios, ni circunstancias, ni ciencia, ni pensamiento de hombre, ni filosofía, nada pueden echar por tierra esa palabra. Dios dijo, lo decretó y punto. Eso está allí. Por eso Jesús le dijo a Satanás, escrito está, que en el texto, en griego koinés, escribió, así lo estableció mi Padre. Y lo que mi Padre estableció es un hecho, nadie nos puede echar por tierra. Cuando usted deposita la fe en esa palabra produce gozo, paz, confianza, seguridad, estabilidad, prosperidad, salud, vida. Todo lo contrario. La fe es un reposar, es un descansar en Dios, es entrar en su reposo. En una ocasión el Señor me dijo a mí por el Espíritu, y se le digo esta verdad a usted. Me dijo, José, yo le di a mi pueblo, hablando de los hebreos, Israel, Jacob, yo le di a mi pueblo un día para que entraran en reposo, mas a ustedes como iglesia los invito a entrar todos los días en mi reposo. La puerta está abierta, ustedes pueden entrar a 24 horas al día al verdadero lugar santísimo, a través de la oración en ciencia, esa oración que se hace conforme al conocimiento de Dios. Usted puede dirigirse al Padre 24 horas al día sin intermediario, hablar con Jesús que está a su diestra y hablar con el Espíritu Santo que mora en usted 24 horas al día. Y esa oración en fe nos debe llevar a una paz, La fe produce la paz. Uno de los indicativos que te dice que tú estás en fe es que tienes paz. Cuando hay paz, entonces hay confianza, hay seguridad, hay estabilidad, hay prosperidad, salud, vida. Y al ver todas estas manifestaciones, pues el gozo emana de ti. Es lo que dice el texto sagrado: el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. ¿Ok? Ahora, ¿qué produce? Que esa es la pregunta que se hizo en una ocasión el maestro José Briceño.
Y esto es lo que me ha llevado a mí a estudiar las Escrituras, a estudiar el texto sagrado, porque la Biblia tiene respuesta para todo. Para todo. Es el manual de instrucción. Es el manual del que Dios le entregó al hombre para que el hombre se rigiera y viviera por él. Como todo artefacto eléctrico que usted compre tiene un manual, así Dios nos hizo a nosotros con un manual. Nos hizo y nos entregó el manual de instrucción, la Biblia, para que nosotros viésemos allí los principios del reino y pudiésemos caminar en ellos, las demandas de Dios. Entonces, la palabra, el texto sagrado me da mi respuesta a esta pregunta. ¿Qué produce el temor en el creyente y no lo deja vivir en paz? Vamos a contestar esta pregunta. Mire, se ha demostrado, présteme atención por favor, quiero que usted se centre en este mensaje, no se lo olvide nunca, no estoy jugando al ministerio. Todo lo que le estoy enseñando lo he aprendido y lo he puesto en práctica en mi vida, y eso es lo que me ha permitido a mí salir de los temores. No es fácil, óigame, salir de los temores y librarme de ellos cada vez que vienen unas circunstancias adversas, negativas, cuando yo veo que es lo que yo veo, o es lo que las tinieblas me hacen ver, que yo estoy solo, que Dios no está conmigo, que Dios no está al cuidado, que de esto sí me voy a morir, que esto es lo último, que hasta aquí sí llegué, que esta enfermedad no tiene cura. Y para ustedes contar todo lo que ese animal ministra, y aún mi vida de inseguridad también ministra, me he parado en estos principios del reino y me he ministrado las verdades del reino, de lo que he aprendido, y eso me ha llevado a ser libre de los temores. Entonces, ¿qué produce el temor en el creyente y no nos deja vivir en paz? Porque la paz es un indicativo de que tú estás caminando en fe. Más adelante voy a hablar acerca de lo que es la paz, la fe y la paz. Más adelante lo voy a tratar. Se ha demostrado, fíjese la respuesta, aquí está la respuesta. Se ha demostrado psicológicamente, y aquí estamos hablando de la ciencia, que corrobora lo que está en el texto sagrado. Se ha demostrado psicológicamente que lo que produce el temor en una persona es la falta de confianza y seguridad que se tenga en uno mismo o en quien nos estamos apoyando. Puede ser en algo o en alguien. Esto es psicología. Vamos a la teología. En cuanto a un creyente, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien, es porque no tiene confianza y seguridad en él mismo o en lo que se está apoyando. Eso es la psicología. Pero si lo llevamos al punto de vista teológico, cuando un creyente tiene temor de algo o alguien es porque no tiene confianza y seguridad en sí mismo, o sea, en lo que él es en Dios, en lo que él es en Dios. No tiene una identidad, no sabe lo que es, lo que tiene y lo que puede en Cristo Jesús, y no tiene confianza en Dios y en su palabra. Porque primero yo debo conocer quién yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo en Cristo Jesús. Eso es un fundamento, pero también debo conocer quién soy yo en Dios y quién es Dios para mí. Yo debo conocer quién es Dios bueno, no voy a decir en todas sus extensiones porque es imposible estudiarlo, ¿no? Conocer a Dios, eso es imposible, pero por lo menos lo que Dios nos muestra de lo que Él es, que está en el texto sagrado. Entonces, cuando yo no tengo confianza en Dios y en su palabra, yo no confío, no tengo confianza, no tengo seguridad en Dios y en su palabra,
y no tengo confianza y seguridad en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo en Cristo Jesús, porque no tengo una identidad, pues eso me va a producir a mí temor. Ahora, según la palabra de Dios, según el texto sagrado, el manual de instrucción, cuando un creyente deposita toda su confianza en Dios, en el Eterno, conoce a Dios, conoce la paternidad de Dios, el amor de Dios, la ternura de Dios, la gracia de Dios, la cobertura de Dios, y a ella se acobija, se siente seguro. Cuando un creyente, repito, deposita toda su confianza en Dios y se siente seguro de lo que Él es en Dios, no hay lugar para el temor. Y por consecuencia reina la paz y emana un gozo del Espíritu que trasciende al alma y se manifiesta en nuestro diario vivir. E independientemente, algo así, alguien dijo que somos como Flipper, el delfín. Somos como Flipper, somos como los delfines con el agua en el cuello, pero pataleando o aleteando y riéndonos. Siempre está el gozo del Señor en nosotros, independientemente de las circunstancias en las que estemos, porque sabemos que al final de la jornada vamos a pasar al otro lado. Dios va a responder por nosotros. Eso téngalo usted seguro, de que cuando usted deposita su fe en la palabra que Dios le dio, Dios responde. Aún Dios ha respondido en aquella gente que se sumergieron en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones. Dios ha respondido por misericordia. Las misericordias de Dios vinieron y respondieron y te tomaron de la mano y te sacaron de allí. Pero todo el tiempo no va a ser así. Dios quiere que tú camines sobre las aguas como Jesús caminó. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él, porque vienen cosas en las cuales Dios va a hacer contigo, que hasta que tú no aprendas a confiar en Él, Dios no puede hacer contigo lo que va a hacer, no puede desarrollar su propósito, porque va a afectar las tinieblas se van a defender y te van a despedazar, te van a destruir, te van a acabar, te van a arrasar. Dios no quiere eso. Fíjese, cuando depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio, no hay lugar para el temor. Isaías 23:4, voy a citar los pasajes, textos que me demuestran lo que acabo de expresar. Isaías 23:4 dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por otra parte dice: me voy, pero no dejaré huérfano, orfanato, donde viene la palabra orfanatorio, huérfano, sin cobertura, sin paternidad, sin cuidado, nos dice así. Dice: no temas, dice Jesús dijo: me voy, pero no dejaré huérfano, y os enviaré otro consolador, que ya está con nosotros. Además de eso, tenemos a Jesús a la diestra, el Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué más quieres? Te puede preguntar Dios: ¿qué tú más quieres? ¿Que me come el tigre? Yo no puedo hacer más nada por ti. Todo lo tienes. Tienes justicia, tienes vida, tienes espíritu, tienes mi espíritu en ti, tienes a mi Hijo a mi diestra intercediendo por ti, tienes mi cobertura, mi paternidad, mi cuidado, mi amor. Te amo como tú no tienes una idea, y por causa del amor que siento por ti, soy capaz de hacer lo que sea para defenderte, para protegerte. Eso es lo que te dice Dios, lo que me dice Dios. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Te doy las fuerzas como el búfalo, y levantarás vuelos como las águilas.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no de vez en cuando, de cuando en vez, cuando me acuerde, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es siempre. Isaías 26:3 dice: tú, hablando de Dios, guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, meditan. Sus pensamientos meditan en tus pensamientos, en los pensamientos del Eterno. Perseveran, porque en ti han confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Salmo 23:4. Aunque ande en valles de sombra de muerte. Oiga esto. Aun cuando ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuál es la razón? Porque tú estarás conmigo. Oído, cuando usted deposita la fe que Dios le dio como fruto y la desarrolla, la deposita en una palabra que Dios le dio, y usted confía en Dios y usted confía en su palabra, no hay lugar para el temor. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Hace la pregunta: ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hace la pregunta: ¿de quién me he de atemorizar? O sea, ¿quién me puede producir temores a mí si Jehová es la fortaleza de mi vida? Dígame, búsqueme. No lo hay. Es que no tiene sentido. Si Jehová es mi luz y mi salvación, pues ¿a quién le voy a temer? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién me puede producir temores? Es lo que dice el pasaje. Nadie. Salmo 112, verso 7. El justo no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme confiado en Jehová. Aquí hay un principio de reino, dice el justo. Y cuando está hablando el salmista, nadie había sido justificado en cuanto a justicia divina, en cuanto a vida eterna. No se había dado el misterio del cambio en la cruz del Calvario. El estado del pecado estaba en el hombre, estaba en el que dijo esto, que fue David. Entonces, cuando está hablando del justo, está hablando de lo mejorcito que había en ese tiempo, de los que se adjudicaban a los principios del reino eterno en ese tiempo, a los mandamientos de Dios. Pues esa persona que meditaba en Dios, que habitaba en Dios, que tenía comunión con Dios, intimidad con Dios, y que tenía un sentido de santidad y respeto por lo sagrado, estaba apartado del mal, no estaba en terreno satánico, pues no tiene temor de malas noticias. No tiene por qué tener temor de malas noticias. ¿Ya? Ahora, si usted está pisando terreno satánico y usted no vive una vida de santidad, porque usted no ha atendido ni entendido el llamado a la santidad, lo serio que es vivir en santidad, lo serio que es ser apartado para Dios, lo serio que es tener sentido de traslado, entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz y que nada haces en las tinieblas, y entiendes lo serio que es el sentido de conveniencia, que todo me es lícito y no todo me conviene, y no estás metido en el terreno satánico, tienes sentido de honra, tienes sentido de amor, tienes sentido de respeto por lo sagrado. Cuando tú estás apartado para Dios y has atendido y entendido el llamado a la santidad, pues tú no tienes que tener temor de malas noticias, porque las malas noticias pueden venir, pero son adversidades, ataques, tentaciones, y de todas esas te va a librar Dios. Ahora, si tú estás en terreno satánico y lo que te está pasando desde el punto de vista negativo, que son los que pueden causar las malas noticias en ti, pues tienes que tener cuidado, porque Dios no va a responder por ti.
Si se lo haces por misericordia, por el amor que siente por ti. Pero corres el riesgo de que no todas las veces pueda ser así, porque estás en terreno satánico. Esto es para el justo, no tiene temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en Jehová. Tienes que apartarte del mal, apártate de toda inmoralidad sexual, lo que Pablo llama fornicación. Apártate de todo codicia por el dinero, ese mamón interno, esa filalguria, amor al dinero. Apártate esa basura de ti. Aparta la sed de prestigio, la vanagloria de la vida, el ser reconocido, aplaudido. Aparta la sed de poder, de querer tener el poder para humillar, intimidar, manipular y controlar a la gente. Aparta el litigio, el pecado de la lengua, de la censura, el brollo, el chisme, la difamación, la calumnia. No te prestes para eso. Tus oídos no están para estar escuchando chisme, ni tu boca está para estar emitiendo nada de eso. Y apártate de todo resentimiento que tiene que ver con raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, celo. Apártate de todo eso. Y vive una vida apartada para Dios, consagrada, y cuando las malas noticias vengan, tú no vas a tener temor de ellas. Porque ellas vienen como producto de un ataque satánico de las tinieblas, de los demonios, de las circunstancias, pero tú estás en la cobertura de Dios. No tengas temor de nada de eso. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿Por qué no temeré lo que me puede hacer el hombre? Porque el Señor es mi ayudador. Él es el que me sostiene, el que me da los suministros, lo necesario. Él es la fuente. No temo nada lo que me puede hacer el hombre. Primera de Pedro 5:7. Oído, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Echando toda nuestra ansiedad. Ansiedad. Dejar de estar ansiosos, preocupados, tensionados. Pon todo esto sobre Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y puedes estar confiado, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no se descuida, Él no duerme, Él está pendiente de ti, Él conoce todo. En una ocasión el Señor me dijo: no te preocupes por el futuro, porque tu futuro es mi pasado. Ya yo fui a tu futuro y preparé las obras en las que de antemano tú vas a caminar. Yo te voy a mostrar por mi espíritu en el presente lo que vas a hacer todos los días para garantizarte de que camines en los pasos de lo que ya yo preparé para ti en el futuro. Yo te escogí en un pasado, te preparé el futuro y te tengo en un presente guiándote con mi Espíritu Santo. No tienes por qué temer al fracaso. No vas a fracasar. Oiga, tu futuro es el pasado de Dios. Ya Dios fue a tu futuro. Así me dijo el Señor. Yo fui a tu futuro, preparé las obras en las que de antemano tú vas a caminar. Te escogí en un pasado. No te había engendrado tu padre ni tu madre te había concebido cuando yo sabía quién tú eras. Te escogí como maestro para las naciones. Y te tengo en un presente guiándote con mi Espíritu Santo. Así es que no temas. Eso le digo yo a usted que me está escuchando. No tema. Ahora, asegúrese de estar en el amor de Dios. No en que Dios lo ame. Independientemente de lo que usted haga, Dios lo va a amar. Que usted ame a Dios incondicionalmente. Que el ágape de Dios more en usted, emane de usted. Y que no haya nada en el mundo que usted le llame la atención, solo Dios. Que todo lo que usted le llame la atención en relación al pecado,
o a lo que lo aparte de Dios, usted dígale no. Aprenda a decir no. Radicalmente. Ni lo piense, ni lo medite, diga no. Usted manténgase en el amor de Dios, ame a Dios sobre todas las cosas y manténgase en su propósito. Usted se mantiene en el amor de Dios y usted se mantiene en su propósito, lo que le pase le ayuda para bien. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. ¡Qué unción y qué presencia hay ahora acá en este lugar donde estoy! Hay una presencia de tu Espíritu. Esta verdad que emana, esta verdad que nos sostiene, esta es la palabra que sostiene el mundo, que sostiene el universo. Esta es la palabra por la cual Dios hizo los mundos, no solamente los hizo, sino que los sostiene. Dios suministra y administra el mundo a través del poder de su palabra. Santo Señor. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Yo confío en la integridad de Dios y en su palabra, y eso me da confianza. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? Repito, otra pregunta que surge: ¿cuál es la causa por la cual el creyente no confía ni se siente seguro de Dios y de su palabra? Estudiando, llegué no a una conclusión personal, no a una opinión, no a mi opinión, sino llegué a una respuesta que el Eterno me diera a través de su palabra. ¿Sabe cuál es la causa? Porque no conocen la integridad que hay en Dios y en su palabra. Jamás usted podrá confiar en Dios y en su palabra hasta que usted no conozca la integridad que hay en Dios y en su palabra. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Eso es psicología. Eso es psicología y también está plasmado en el texto sagrado, en el ámbito de la teología. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquello en lo cual no hemos visto integridad. Por lógica, nunca podremos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra mientras no conozcamos su integridad. Mientras usted no conozca la integridad que hay en Dios y en su palabra, usted nunca podrá confiar en Él. Nunca usted podrá confiar en Él, nunca. Mire, E.W. Kenyon dijo, él dijo, cito, que la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. Vuelvo a repetirlo. E.W. Kenyon dijo, es un escritor, escribió en un libro llamado Entrando a su presencia. Dice, la base y el fundamento de la fe es la integridad de Dios y de su palabra. Mientras usted no conozca
la integridad que hay en Dios y en su palabra, usted nunca podrá confiar en Él. Nunca. A usted Dios, por el Espíritu, le tiene que mostrar su integridad. Lo hizo conmigo. Yo te voy a enseñar lo que Dios me mostró para poder entender, para que el maestro José Briceño pudiese entender que Dios es digno de ser confiado. De que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir una palabra. Primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir una palabra que te dio. Esto es algo que Satanás, las tinieblas, los demonios no quiere que tú sepas. La obra de Satanás es tratar de mentir la palabra de Dios. Se lo digo a Eva, mentira de Dios. Dios sabe que no va a ser así. Dios les mintió, vulgarmente, descaradamente se lo dijo. Él no quiere que tú te des cuenta la integridad que hay en Dios y en su palabra. En Lucas, el capítulo 8, el verso 22 al 25, tenemos un ejemplo de la referencia que venimos tratando. Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Esto, cuando yo lo leí y lo estudié, me conmovió mi espíritu. El Eterno me llevó mediante el Espíritu a este pasaje que está en Lucas, el capítulo 8, verso 22 al 25, y cuando lo analicé, dije: Señor, perdóname, porque en este terreno hemos caído muchos. Por eso dije que la iglesia está llena de hijos de Dios, pero que hay muy pocos creyentes. Porque usted puede ser hijo de Dios sin ser creyente, y usted puede ser creyente sin ser hijo de Dios. Es el caso de la gente del Antiguo Testamento, que hubo muchos que creyeron sin ser hijos. Ahora tenemos hijos incrédulos. Ironía. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Dice, está hablando al otro lado del lago. Lucas dice que mientras navegaban, Él se durmió. Hablando de Jesús, Él se durmió. O sea, dormía en la popa de la barca. Dormía. De lo cual me habla del descanso y del reposo y del cuidado de Dios en Él. O sea, Jesús conocía la paternidad de Dios, el cuidado de Dios y el reposo y el descanso de Dios, de lo que es entrar en el reposo de Dios. Y dice que mientras Jesús dormía, se desencadenó una tempestad y se anegaban y peligraban. Y dice el texto: y vinieron a Él. ¿A quién? A Jesús, que estaba durmiendo, y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, levántate que perecemos. Ese que perecemos incluyó a Jesús. Ese es el pensamiento de ellos, que perecemos. Despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Oído que donde está Jesús hay bonanza. Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Note la pregunta. No lea Biblia, estudie, analice. Note la pregunta y la observación que Jesús hace a sus discípulos. Ahora, ¿tenía una razón para dicha observación? Porque si Jesús me dice que yo soy hombre de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Me está llamando a que no tengo fe, me está llamando incrédulo. Pues la fe está fundamentada en una palabra que usted me dio. Pues yo no entiendo por qué me estás llamando incrédulo cuando yo no tengo una garantía de que no vamos a sumergirnos en el agua y nos vamos a hundir. Y las olas y el viento va a acabar con nosotros. Yo no tengo una pregunta, yo no tengo una palabra que tú me hayas dado.
La respuesta es sí la tenían. Sí la tenían. Léalo bien en el texto, eso está ahí implícito. Jesús les había dado una palabra al momento en que se embarcaron. Él les dijo, pasemos al otro lado. Observe usted, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Dice el texto, pasemos al otro lado del lago. Así dice. Pasemos al otro lado del lago. Oído esto. Estas palabras son suficientes para no temer a ninguna circunstancia, adversidad, prueba, tentación, ataque, tiniebla, diablo, demonio, y para usted de contar. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago, si Él lo dijo, señores, vamos a pasar. Pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado, porque Él lo dijo, Jesús lo dijo, y Jesús no miente. O sea que el problema estuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en la palabra que Jesús les dio. Y este es uno de los graves problemas en los que el creyente está sumergido, en la falta de confianza y seguridad que tienen en la palabra, por no conocer la integridad de Dios y de su palabra. Entonces, por este principio tan determinante, que es el conocer la integridad de Dios y de su palabra, yo voy a analizar ciertos factores que tienen que ver con el asunto. Vamos a analizar y a desarrollar, y a estudiar, y a indagar, y a conocer ciertos factores que tienen que ver con la integridad de Dios y de su palabra, y que quiero que se te sea iluminado en el espíritu cuando vaya entrando en cada uno de ellos, que se te sea iluminado en el espíritu, en el alma, perdón, que se te sea revelado en el espíritu, iluminado en el alma, y que eso te persuada, que te persuades, no que te convenzas intelectualmente, sino que seas persuadido en el espíritu de esta verdad, y que nada de ahora en adelante pueda causar temor en tu vida. Yo voy a hablarte de factores que Dios me los mostró, de los cuales descubrí la integridad que hay en Dios y en su palabra, y que por nada en este mundo, Dios me va a fallar. Que eres un ancla, que Jesús es un ancla segura que tengo a la diestra del Padre, que todo lo de Dios es seguro, es confiable. Dios no falla, Dios no mengua, Dios no caduca, Dios no muere. Dios no está sujeto al tiempo, nunca llega tarde. Él cumple sus promesas, es Dios de pacto. Lo voy a pasar de uno por uno. Pero eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, uno, pedirte que ores mucho por mí. La oración del justo puede mucho, dice el apóstol. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Creo en el poder de la intercesión. Cuando tú intercedes, Dios responde. Si quebranto un principio del reino, un principio universal, Dios tendrá misericordia, porque la intercesión tiene acceso, le da acceso a la soberanía de Dios. Oren mucho por el maestro Briceño, por su esposa, por sus hijos, por mi salud,
Gracias a Dios por la salud, que todavía estoy en terapia respiratoria, pero ahí vamos. Estamos todos los días, Dios va complementando mi salud y mi vida. Gracias a Dios porque me libró de esa maldita enfermedad del COVID-19, aunque tuve 10 días hospitalizado, pero Dios me libró de esa maldita enfermedad y libró a mi familia, porque también le dio a mi esposa y a mi hijo, pero fuimos libres. Y gracias por la oración que ustedes hicieron por mí, todos los que oraron, mucha gente oró por mí, mucha, no solamente oraron, aún agradezco lo que aportaron financieramente en ese momento tan difícil que tuve. Pero pasé al otro lado. Jesús me dio una palabra: pasemos al otro lado, y pasé al otro lado. Oren mucho por mí. Creo mucho en oración, creo mucho en su oración. No me creo el titán, el inmune. No. Yo necesito de usted. Yo soy el maestro José Briceño, tú sabes, el que no, yo necesito de usted, de su oración. Oren por mí, todo lo que puedan. Segundo, compartan este mensaje. Mis hijos no se queden con él. Si usted tiene un canal de YouTube, puede bajar el audio, hágalo y ponga la imagen la que usted quiera. Una imagen que vaya de acuerdo al mensaje. Reconozca de quién es el mensaje, aunque todo el mundo conoce mi voz. Si mi voz la conocen, el que oye el mensaje es el maestro Briceño. Y suba este mensaje a su canal de YouTube. Suscríbase en el canal, comparte el canal con sus amigos, feligreses, y dígale que se suscriban al canal. Cada vez que yo subo un video o un mensaje le va a llegar a usted. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Estoy orando a Dios que Dios abra puertas financieras. Yo no quiero entrar en el terreno de la manipulación, la intimidación, el control, la mentira, el soborno, el comercio, comercializar con el evangelio, nunca. No quiero entrar en ese terreno, tampoco entrar en el terreno de la conmiseración, como dar lástima porque usted me dé. Pero si usted está agradecido de estos mensajes, dice que sea copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra, estoy agradecido. Maestro, quiero enviar una ofrenda al ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. JoseN77, bricenoa77@gmail.com, josebriceño71@gmail.com, o si no, mi número telefónico 786-604-3352. Me llama y me pregunta: maestro, ¿cómo hago para hacerle llegar una ofrenda? Pero no solamente para eso, cualquier pregunta que usted tenga, llámeme, yo le respondo. Yo no tengo asistente, como algo así que alguien reciba la llamada y que vamos a ver si el maestro lo puede atender porque está muy ocupado. No, si yo tengo tiempo, yo lo atiendo. A mí no se me ha ido el ministerio de la cabeza. Yo sé que el ministerio es un don de servicio. Yo me debo a usted. No es una etiqueta ministerial. Yo me debo a usted. Llámeme cuando usted quiera. Ok, bueno, ahora sí, se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.